Bueno, buen día a todos y a todas. Saludo con gusto a los integrantes del Presidium y al público que nos sigue aquí a través justamente de nuestras redes. El martes pasado, durante una entrevista, me preguntaron a propósito de este foro si yo me consideraba chavorruca. Tuve que pensar mi respuesta justo a partir de lo que había expresado poco antes, como las múltiples dimensiones a partir de las cuales estamos planteando este tema como un campo de estudio similar al de las infancias, las juventudes o las vejeces. Es decir, me pregunté si mi identidad chavorruca y mi experiencia de la chavorruquez estaba definida por mi estatus laboral, por mi estilo de vida, por mis consumos culturales, mi forma de vestir, mi relación con la maternidad, mis prácticas de autocuidado corporales, mis tatuajes, mis tenis, mis canas, mi edad o un largo etcétera. Las divisiones o secciones en las que están divididas las trayectorias de vida no son resultado solo de criterios biológicos y psíquicos. Estas divisiones se han configurado sociocultural e históricamente, tal y como lo dice Roberto Miranda cuando señala como invenciones modernas a la niñez y a la juventud. Ciertamente la niñez se configuró como una etapa en la trayectoria de vida cuando fue posible que disminuyera el número de infantes que morían por falta de vacunas, por ejemplo. Fue entonces, y ha sido a partir de ahí, que las diferentes disciplinas han generado un corpus de conocimiento sobre las infancias, sus condiciones, vulnerabilidades y necesidades. Lo mismo sucedió con la juventud. Fue hasta el siglo XVIII y como producto de los cambios introducidos en la revolución industrial a diversas instituciones sociales como la familia, la religión y la escuela, que se fue conformando esta etapa en la trayectoria vital como una etapa previa a la formación de la familia y al ingreso laboral, que se caracterizaría además como el momento formativo que ahora conocemos como educación superior. Según Adrián de Garay, cito, hasta la década de 1970 persistió en la conceptualización de la juventud la consideración ligada a los procesos típicos de la modernidad, según la cual el tránsito de la juventud a la edad adulta se caracterizaba por el circuito que empieza con la familia, continúa con la escuela y termina con el empleo y la participación social y política. Según esta concepción, la frontera final de ser joven se asocia con la emancipación económica respecto de la familia, la autonomía personal y la formación de un hogar propio. Cierro cita. Como se puede observar, esta conceptualización de la juventud seguía un ciclo progresivo de la pertenencia a una familia a la constitución de la familia propia, misma que además estaba precedida por el ingreso al mercado laboral. Había claramente un paso 1, 2 y 3, que la cultura configuraba y establecía como correcto en la trayectoria de vida que implicaba ciertas prácticas, ciertos consumos y ciertas expresiones identitarias y subjetivas. Esa idea de lo que significa ser joven o de lo que la condición juvenil implica ha sido cuestionada de múltiples maneras y eso ha dado lugar a expresiones, prácticas y sentidos diversos que parecen desdibujar las fronteras que antes estaban claramente definidas. Así pues, lo que hoy llamamos con una palabra de uso coloquial como chavorruquez, no es sino un fenómeno que nos interpela, no solo por la edad, prácticas y consumos, sino como un fenómeno social quizá emergente, quizá no tanto, que reviste características particulares, que nos hablan de transformaciones socioculturales, económicas, subjetivas e identitarias, que toman forma o que performan a sujetos de una generación particular, una generación que creció con acceso limitado a la tecnología, al internet, una generación que creció en un régimen político particular y fue la primera en sentir, ver, participar de su caída, una generación que usa tenis para ir al trabajo, si lo tiene, que se dice evade responsabilidades como casarse o tener hijos o hijas, pero que quizá no tiene las condiciones socialmente deseadas para asumirlas, un trabajo con prestaciones, estabilidad. Una generación que sí tiene, puede comprar y usar tecnologías médicas, cosméticas, nutricionales para que su cuerpo no parezca viejo. Una generación que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes. Una generación de mujeres con feminidades configuradas a partir de referentes no tradicionales como el poder, el prestigio y la búsqueda de autonomía. Masculinidades puestas en jaque por un contexto feminista que grita y demanda reconocimiento y oportunidades. Desde este marco es que estamos pensando este foro como un espacio para pensarnos, para reflexionar críticamente sobre nosotros, nosotras, nosotres, sobre la sociedad en la que vivimos y de la que somos parte, sobre las condiciones precarias que ofrece el mercado laboral,
la sobreexplotación de un capitalismo voraz que nos quiere productivos y consumistas, y probablemente también sobre un futuro más justo y pleno para todos y todas. A este foro respondieron académicos y académicas de 22 instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras. Se recibieron propuestas provenientes de instituciones como la Universidad Intercultural del Estado de México, de la Autónoma de Chiapas, de la Autónoma de Aguascalientes, de la Autónoma de Sinaloa, de la Autónoma de Baja California, UAM Azcapotzalco, Autónoma de Nayarit, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras. Agradecemos infinitamente todo el interés mostrado por este evento. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades de Q-Lagos, a la doctora Gloria, rectora del centro, y de manera particular a la doctora Carla, secretaria académica, y al doctor Jorge, director de la división, por aceptar el riesgo de abrir un espacio para eventos como este y por todo el apoyo para que se llevara a cabo el evento. Al doctor Eduardo Hernández, coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Juventudes, a la doctora Elba, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, así como también al secretario de la división, el doctor Pedro, a Alma, a Miriam, coordinadora de Servicios Generales, a Salvador, coordinador de Extensión. Un agradecimiento sincero por todo su trabajo y apoyo para hacer posible que hoy estemos aquí, así como al equipo de difusión. De manera particular agradezco al doctor Joel Pedraza Mandujano de la Universidad Intercultural del Estado de México, quien es co-coordinador de este foro, y a cada uno de los y las ponentes. Espero que este espacio sea el inicio de colaboraciones fructíferas entre nosotros y nuestras instituciones. Bienvenidos y bienvenidas a este primer foro, o a este que esperemos sea el primer foro de estudios sobre chavorruqués, acercamientos a las juventudes tardías. Bienvenidos a esta casa universitaria, bienvenidos al Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. El día de hoy pues tengo el honor de darles las palabras de bienvenida a este primer foro de chavorruqués, como señala el doctor, ya esperamos que no sea el primero y el último. Yo sé que raspamos muebles al poner este término, pero justamente la idea era eso, ¿no? Hacer de este un foro que además de ser provocador, pues invitar a académicos y académicas de distintas instituciones, pues hablar y poner sobre la mesa este tema que es muy, muy importante, ¿no? En un mundo que a menudo idolatra la juventud temprana, es importante reconocer y celebrar la belleza y la vitalidad que acompañan a esta etapa de la vida, sin dejar de lado la oportunidad de abordar este periodo de tiempo desde una perspectiva académica y científica, donde además el estudio de las juventudes tardías implican exploración, como ya lo decía la doctora Liliana, crecimiento, reflexión y hasta autodescubrimiento personal. El tiempo puede haber dejado su marca en nuestros rostros y en nuestras experiencias. Quizás hayan dejado cicatrices en nuestras almas. Nuestras juventudes tardías están llenas de energía, sabiduría y una profunda apreciación por la vida. En un momento en el que nos damos cuenta de que la edad no define quiénes somos, sino que son nuestras acciones, nuestras pasiones y nuestros corazones los que nos definen como individuos. Bienvenidos todos y todas a la inauguración del evento más chaburroquero del año. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de nostalgia, diversión, academia y buena vibra. Y bueno, que comience la fiesta. Gracias. Siendo las 9:48 de la mañana, bueno, nos ponemos de pie, perdón, no quiero ser formal, pero no tan informal. Siendo las 9:48 de la mañana, declaramos inaugurado este primer foro sobre chavorruqués, acercamiento a las juventudes tardías. Enhorabuena. Joel es profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de México, es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, sede Occidente, maestro en Estudios Socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Es cofundador del Seminario Internacional de Estudios sobre Juventud en América Latina y ha coordinado mesas sobre juventudes en dicho seminario. Además, es un experto en temas de migración, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y, como les decía, es el promotor y el principal, digamos, promotor de este tema y de esta reflexión. Muchísimas gracias, Joel, por haber aceptado que hiciéramos este evento y por ser parte de él. Y bueno, te damos la palabra y al final pues podemos conversar con todos los interesados e interesadas, ¿no? Adelante. Buenos días, muchas gracias por muchas razones. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, al Campus Universitario Lagos por permitir la difusión de este tipo de eventos, al doctor Jorge Hernández, que nos recibe muy cálida y hospitalariamente, muchas gracias, a la doctora Carla también, con calidad de secretaria académica, a Liliana por la confianza y la fe en un tema que, lo voy a exponer en un rato, genera un poco de ruido, genera un poco de falta de seriedad aparente, pero que parece ser que sí tiene como varias cosas de trasfondo. Voy a hablar en esta presentación sobre tres cosas muy rápidamente, pero me voy a enfocar principalmente en la construcción sociohistórica de la condición del chavorruco. La presentación va a girar en virtud a tres insumos. El primero, la experiencia personal, así como de mi círculo inmediato de amistades y de colegas y compañeros de trabajo con los cuales hemos compartido ciertos temas con respecto a la chavorruqués. El otro es la experiencia a partir de la primera mesa que se hizo sobre nostalgia por la juventud en el Seminario de Estudios sobre Juventud que se organiza desde hace más de 16 años en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y finalmente, bueno, las reacciones que hubieron al foro en internet, lo cual nos causó una serie de emociones, una serie de emociones que iban de lado a lado. Nos emocionamos cuando llegamos a los 20 compartidos en un evento académico, llegamos hasta las 730 y tantas, eso en un evento académico, olvídense, ¿no? Pero de ahí empezaron también mucha crítica al concepto, mucho aplauso al concepto. Entonces giramos a partir de ese punto para poder también recuperar algunos de los comentarios que creemos que son interesantes, para tratar de alimentar esta presentación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esos son los contenidos o los insumos de esta presentación, y quisiera que esta presentación se viera como una propuesta para concebir al fenómeno de la chavorruqués, pero que solamente es una de muchas. Por ahí hay una diapositiva que ayudará un poco a dimensionar desde qué ámbito se puede estudiar de una manera seria un fenómeno como la juventud tardía, la chavorruqués o la juventud líquida, o dependiendo a qué marco teórico nos estamos pensando. De hecho, uno de los comentarios en las reacciones del foro era que si era tardía porque la juventud llegaba tarde, ¿no? La aclaración es que no, es juventud tardía porque hace alusión a la modernidad tardía de Anthony Giddens, que tiene que ver con un alargamiento, ¿no? de la juventud, ¿no? En el primer screenshot, obviamente los nombres y las imágenes están borradas por cuestiones de anonimato. Se asume que al escribir en un foro público en Facebook, la persona asume que se está haciendo pública su opinión, pero eso viene en los términos y condiciones de Facebook que casi nadie leemos cuando hacemos nuestra cuenta. Entonces, por esas razones decidí no obviar eso y mejor decidí guardar el anonimato. Justamente el primer screenshot es un profesor de Oaxaca. Este screenshot sale de un comentario que otra persona compartió en su Facebook, en la cual menciona que el fenómeno de tardío, bueno, el concepto de tardío hace un poco más alusión al síndrome de Peter Pan y cosas así. Ya después pude comunicarme con él en el chat de mi amigo y logramos una comunicación un poco más fructífera en cuanto a ese sentido. Logré hacer eso como con 3 personas que me interesaba recuperar su opinión. Hubo otras a las cuales no hubo respuesta, pero bueno. El segundo, y eso también es muy importante, queremos usarlo un poco como disclaimer,
dice la chica, soy chavorruca, no me ofende el término, porque justamente muchos de los comentarios también hacían alusión a que estábamos haciendo uso de un concepto que era violento y que históricamente era violento, ¿no? Pero ha habido una reapropiación por parte de muchos de nosotros para no sentirnos ofendidos en el uso del término, ¿sale? Entonces, sí queremos que quede claro, ¿no?, que no lo estamos haciendo con un sentido de ofender al otro, sino con un sentido de apropiación del concepto y lo estamos viviendo y asumiendo, ¿no? Prueba de eso es que muchos de nosotros en la mañana cuando estábamos saludándonos nos mencionábamos un poco eso y no nos sentíamos ofendidos, ¿no? Entonces era lo que importante que quería resaltar, al menos para este inicio de la presentación. Bueno, a partir de aquí siguen otros comentarios que hacen alusión a conceptos o a palabras que son relevantes. Resalta la de la esquina, perdón, la de la esquina inferior derecha, donde dice: ¿en qué momento el vivir mi adultez como me plazca me convierte en un objeto de estudio y análisis social, ¿no? Ahí hubo otro comentario en el cual decía también que ahora se convertían en sujetos de estudio, y la respuesta de alguien más dijo: desde que te están gestando ya eres sujeto de estudio, ¿no? Entonces, no, que estudiar la chavorruqués como, bueno, a sujetos sociales como sujetos de estudio no es ni novedoso ni ofensivo, ¿no? Entonces va un poco en ese sentido. Hay otra que desafortunadamente perdí en la oleada de screenshots que hice, donde justamente decía que nadie le tenía que decir cómo vivir a partir de la definición que propusimos en su momento, y decía: nadie tiene que decirme cómo vivir, para eso trabajo. Justamente porque el trabajo y la economía que de eso se generan las prácticas que la doctora Liliana comentó en su inicio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pasamos del gusto por la difusión a la preocupación, ¿no? A esto se va a descontrolar, no sabíamos cómo reaccionar, pensamos que se nos iba a salir de las manos, gradualmente fuimos como dejando pasar la euforia del momento, y bueno, ya estamos un poco más aterrizados en esta condición. Ahora, hay un aspecto que justamente pega en la definición que dábamos en el cartel de chavorruqués, que decía que eran personas que actuaban de tal manera que no corresponde necesariamente con personas de determinada edad. Creo que ese aspecto específicamente, la definición que propusimos en su primer momento, sí tendría que trabajarse, pensarse, es parte de los retos, ¿no? Porque estaríamos cayendo, perdón, en aspectos como el edadismo, ¿no? O como hacer pensar que ciertas circunstancias son las que tienen que moverte en tu actuar, y al llegar a determinado número de edad tienes que actuar de manera diferente, como si fuera domingo y lunes, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos principalmente del concepto en este punto, pero más allá del concepto, del campo de estudio que queremos proponer o que estamos proponiendo. Una acotación a la presentación es justamente que yo tenía un poco el error o la concepción de pensar en su momento a la chavorruqués como una nostalgia por la juventud, pero solamente estaba pensando en el concepto. Platicando ayer con Liliana también dijo: no, es que es un campo de estudio, tiene que ser algo más amplio que eso. Entonces, eso es lo que nos está costando trabajo trabajar. Este es el origen de la idea de los estudios de chavorruqués. Como les mencioné, yo durante muchos años, 16 años aproximadamente, coordinaba la mesa de juventudes y movilidad, juventudes y migración en el Seminario Internacional de Estudios sobre Juventud. Las últimas ocasiones ya yo no me sentía cercano a los jóvenes, en calidad de profesor universitario sentía que los alumnos ya me respondían lo que yo quería que dijeran, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando yo me empecé a separar de los jóvenes, tanto etariamente como socialmente, ¿no? Entonces, decidí no participar ya más con esa mesa. La otra coordinadora del seminario, la doctora Edith Cortés Romero, me preguntó en la siguiente edición si quería seguir participando. Le dije que tenía dudas, que no sabía si quería o no, y se me ocurrió hacerlo de la chavorruqués. Dije: vamos a hacer un experimento, vamos a hacerlo de la chavorruqués y nostalgia por la juventud. Afortunadamente recibimos muchas propuestas y también recibimos mucha asistencia
en esa mesa. Tuvimos que cambiarnos de salón porque la afluencia fue mucha. Entonces ahí fue donde empezamos a pensar que el tema no era tan irrelevante ni tan caricaturesco, ¿no? Entonces a partir de ahí surgieron estos temas que fueron los que dieron, bueno, estas fueron las ponencias que dieron después pauta a las líneas que propusimos para el foro, ¿no? Entonces está el de performatividad queer en el caso de la nostalgia por la juventud, la chavorruqués y el heavy metal o la chavorruqués y el rock, que están íntimamente ligados a una condición rockera. Uno de los comentarios en aquella mesa fue que también el pop es un recurso de la chavorruqués, ¿no? Y de hecho en este foro vamos a tener una presentación, una ponencia sobre el 90s Pop Tour, ¿no? como mecanismo de consumo, la perdurabilidad de la figura rockera. Hubo un trabajo de jóvenes prematuros, hacía alusión a un joven que exponía su manera en la cual estaba entrando a la adultez de manera prematura y con mucha ignorancia jurídica. Por consecuencia terminaba en situaciones de explotación laboral, ¿no? Entonces a eso se refiere un poco con la precariedad, ¿no? Bueno, mucho con la precariedad laboral en la cual nos integramos. Y digo, otro trabajo también muy interesante fue el de una chica, Mónica Ex Azul, me parece que se llama, de la Universidad de Yucatán, que presentó en calidad de joven un trabajo del consumo de dramas coreanos en señoras de 35 a 45 años, ¿no? Entonces ahora sí era lo opuesto, ya no era el profesor estudiando al alumno, sino era el alumno estudiando o a los maestros o a sus amigos, ¿no? No voy a decir las reacciones que implicó que dijera sujetos de estudio, señoras de 35 a 45 años en la mesa, porque hubo ahí varios preinfartos, pero es la percepción del otro sobre nosotros, que a veces nosotros no queremos necesariamente aceptar. Entonces, este fue el principio, ¿no? de este temario y de este campo. Y ahora sí empiezo ya un poco con la construcción que propongo de la construcción sociohistórica del chavorruco, de la chavorruca. En algunas conversaciones informales con otros compañeros también de la escuela, nos dimos cuenta que el concepto de chavorruco también tiene una connotación de género muy fuerte porque era masculino el concepto durante mucho tiempo, ¿no? Y ha predominado el concepto masculino de chavorruco sobre el de chavorruca, ¿no? Afortunadamente ya se está equilibrando, pero sí tiene una connotación de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de chavorruca es como lo expongo aquí, surge a partir de una serie de condiciones de personas que tratan de alargar la fase de la juventud por conductas, como lo mencionaba también la doctora Liliana, como el consumo cultural, administración de responsabilidades psicosociales, ¿no? Un principio de incertidumbre, que es lo que voy a desarrollar más adelante, un principio de incertidumbre sobre cómo vivir la siguiente fase, y como no tengo esa certidumbre, entonces prefiero quedarme en la fase anterior, donde si bien no es tan cómoda, al menos tengo capacidad de control, ¿no? Entonces va más o menos por ahí un poco la hipótesis. Obviamente la clase social, el estilo de vida, el modo de consumo, el proyecto de vida también son determinantes para esta condición de chavorruco. Y lo vinculo con el concepto de economía política de la nostalgia porque del doctor Shinji Iraihi de Ciesas Noreste en Monterrey, porque en su momento, cuando yo cuando realizó mis primeros estudios sobre migración, trabajaba las emociones de los migrantes y de sus familiares en procesos comunicativos y cómo, básicamente la pregunta era, ¿qué sientes o de qué hablas con tus familiares cuando hablas con tus familiares migrantes, ¿no? ¿Y qué sientes o de qué hablan? Entonces esa sociología y antropología de las emociones me llevó a la economía política de la nostalgia y de la economía política de la nostalgia y de este envío no solo de remesas económicas, sino de remesas en sentido contrario de México a Estados Unidos, sobre la salsa, sobre la carne, sobre los tacos, ¿no? O sea, si tienes familia, me imagino que aquí muchos tenemos familiares migrantes, y si saben que vas a ir o si saben que alguien va a ir, te piden carne asada de determinado puesto, porque lo que no quieren no es la carne, es el sentimiento de comer la carne, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia fue entonces cuando empecé también a pensar la chavorruques en ese sentido, ¿no? Cuando
nos negábamos a empezar el evento porque estábamos jugando maquinitas, ¿no? No era no era la sensación de estar jugando maquinitas, sino el regreso, ¿no? a ese momento. A sentir que te le estabas robando el cambio a tu mamá de las tortillas, ¿no? O de tu papá porque te mandó a la tienda, ¿no? Entonces, justamente la nostalgia comienza a dimensionarse en un nivel de mercancía, ¿no? Y bajo ese sentido, pues entonces ya empiezas, uno, a consumirla, obviamente, y hay empresas que obviamente la saben crear, ¿no? A partir de ahí comienzo entonces un poco con la calendarización, que este es otro de los retos que voy a mencionar al final. Hago de manera muy general una calendarización o segmentación por generaciones, ayudado de alguna literatura que he revisado también obviamente, pero sobre todo para revisar los contextos, ¿no? O sea, la generación boomer, que actualmente debe tener como entre 58 y 76 años, crece en un país con instituciones fuertes, ¿no? Muchas tal vez corruptas, ¿no? Pero fuertes, ¿no? Y te daban cierto nivel de certeza, ¿no? Platicábamos también ayer la doctora Liliana y yo, hace mucho tiempo, en 46, 64, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones, una economía relativamente fuerte, ¿no? La seguridad de que si entrabas a la universidad, podrías no terminarla, pero iba a reflejarse en una movilidad social, ¿no? O sea, no estaba mucho más garantizada que ahora, ¿no? Entonces, esas certidumbres hacen que puedas acceder a niveles de adultez un poco más fácil, ¿no? O sea, yo el otro día estaba haciendo cuentas y a la edad que tengo yo, mi papá ya me había tenido a mí, había tenido a mi hermana y ya tenía pues su casa donde vivía, ¿no? Y un auto, ¿no? Y yo ahorita no tengo nada de eso, ¿no? Porque él tuvo esa certidumbre en un estado y en unas instituciones que le proveían eso, ¿no? Eso obviamente nosotros ya no lo tenemos. La siguiente generación, la generación X, tiene entre 43 y 62 años. Esta calendarización gira un poco en numerales tanto de Estados Unidos y de España. Entonces, en México y Latinoamérica se traslapa como unos 6 u 8 años, ¿no? Ese es uno de los retos, reacomodar estas edades. Pero fueron los que comenzaron una incipiente cultura de consumo, ¿no? La industria cultural comienza de manera incipiente, existen elementos como Televisa, como Chespirito, como el América, ¿no? Que empiezan a ser gratuitos y es un consumo gratuito porque la tele es de aire, los canales de aire, ¿no? Y comienza de fondo una ideologización, ¿no? En algún momento lograbas, digo, las bandas que pongo ahí son obvias referencias personales, pero también sentías como que accedías a un nivel más de información o un nivel más de consumo si tenías acceso a cosas que los demás no tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque había un puesto, específicamente se los cuento, en Toluca, en el Mercado Juárez, afuera de la terminal, durante muchos años, los viernes había un tianguis, y había un puesto específicamente donde vendían cassettes grabados de estas bandas, ¿no? Entonces, ir ese día a comprar esos cassettes, porque nada más te alcanzaba para uno, regresarte y chutártelo toda la semana para luego cambiarlo, ¿no? Y ya bueno, cuando ya pudimos grabarlo nosotros, ya éramos unos hackers de la música, pero el ritual de hacerlo, el ritual de consumirlo, te hacía acceder o sentir que estabas accediendo a otros niveles de consumo, ¿no? Ahorita voy a seguir con lo del consumo ritualizado. Entonces, comienza una industria cultural de manera incipiente y se fortalece en la década de los 90, ¿no? Los jóvenes, las personas que tienen entre 23 y 42 años actualmente, ¿no? Pero que fueron niños en los 90, ¿no? Que fuimos niños en los 90, yo pertenezco un poco más a esta generación, ¿no? Ya comenzamos con la cultura digital, ya comenzamos con los productos digitales, ya comenzamos con un consumo más ritualizado, ahorita desarrollo ese tema, y justamente comienzan a moverse entre el ritual por consumir y por acceder, ¿no? La segunda imagen, el disco de los Red Hot Chili Peppers, de su disco Californication, creo que salió en el 99, si no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Entrevistan a los Red Hot Chili Peppers y dicen, ¿por qué tu disco se llama Californication? Dicen, porque es una sátira a que el mundo está californizado, ¿no? O sea, el centro del mundo era Hollywood,
industrial y culturalmente hablando, ¿no? Después fue Seattle con todo el movimiento grunge en el aspecto musical, ¿no? Actualmente está haciendo Corea, ¿no? Con todo el BTS y todo este movimiento, ¿no? Que no, todavía no comprendo, pero vamos a ver. No, exactamente. Pero, por ejemplo, bueno, acá hablando sobre imágenes imágenes que puedes oír, ¿no? Cuando te salía este icono en tu computadora en tus primeras conexiones, ¿no? Y ya tienen el sonidito ahí, ¿no? En su cabeza. Y, por ejemplo, Napster vino a ser un evento, obviamente no tan coyuntural como el muro de Berlín, ¿no? Pero sí fue un momento que marcó un antes y un después en el consumo cultural, ¿no? Y esas son las fechas que creo que tenemos que ir rastreando como eventos coyunturales que pudieran ir marcando fases de cómo consumimos. Insisto, esta propuesta viene desde el consumo cultural, pero hay muchas más para esta propuesta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la condición. La generación siguiente obviamente no es chavorruca, son jóvenes, ¿no? Ya tienen otras condiciones, están hiperconectados, ya no tienen una cultura no decirle de la acumulación, porque no necesariamente es eso, sino ya reproducen la canción en Spotify, ya no necesitan tenerla en el cassette o tenerla en el celular, ¿no? Nosotros todavía teníamos que medio descargarlas al celular o a la computadora, ¿no? Pero muchos de los jóvenes ahora ya lo descargan o lo replican por Spotify. Por eso tengo ahí esa duda cuando dicen determinado número de millones de reproducciones en Spotify. Mi disco negro de Metallica tiene el mismo número de transmisiones, ¿no? Reproducciones. Entonces, es como engañoso, pero bueno, no estoy diciendo que, eso es otra cosa también, no estoy diciendo que sea mejor, que no, o sea, no, para nada estamos hablando de mejor o peor, ni que es que los jóvenes no saben consumir, no, es un consumo diferenciado. Y eso va a problematizar un tema que espero que lo podamos presentar en el 15º Foro de Chavorruques, porque va a ser un fenómeno sobre cómo los jóvenes están construyendo sus nostalgias, sobre todo eso, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí el asunto. Si se dan cuenta, es una revisión histórica, obviamente, basada en el consumo cultural y usando la tecnología como eje que atraviesa esta práctica, ¿no? Voy a tratar de poner aquí el video. Ajá. Esta es la pirámide de población de México de 1895, me parece, al 2020. Del lado izquierdo aparecen las mujeres, del lado derecho los hombres y bueno, hacia arriba son las edades. Vamos a ir viendo cómo gradualmente la pirámide de población se va a ir adelgazando en las últimas 3 décadas, en la parte de abajo. Ahorita por eso quería ponerles primero como las fases históricas de México, ¿no? Los momentos históricos de México, para que se alcance a ver cómo la fuerza del Estado y la certidumbre, mejor dicho, la certidumbre estatal que se dio en su momento, generó un boom en cuanto a población joven o niños, y cómo después esa incertidumbre se ha ido colapsando al grado de que la población disminuye en poblaciones bajas. Entonces, primero déjeme quitar el sonido, no sé si tenga… Entonces, ahí empieza en el 1895, Revolución Mexicana, posrevolución ya empieza como a tomar forma la pirámide, ¿no? Obviamente son datos del INEGI. A partir de ahí, 50, 60, son donde comencé yo un poco como con los cuadros anteriores, ¿no? Y si se dan cuenta, hay un incremento muy grande en las poblaciones de menor edad, pero vean en el 80, 90, en el 2000 empieza a disminuir, ¿no? 2010 y 2020. Entonces empieza, obviamente no puede disminuir tan de golpe porque es un movimiento demográfico y lleva muchas tendencias. El doctor Roberto Ham del Colegio de la Frontera Norte hace muchos trabajos al respecto del envejecimiento de la población, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que todos los que fueron niños y ahora son jóvenes sean chavorrucos y que no tengan hijos, claro que no se puede generalizar, pero sí es un fenómeno que se puede ser una de las causas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, durante la década de los 70, la industria cultural comienza a diversificar sus productos y sus dispositivos, pero no necesariamente sus contenidos, ¿no? Y pasa entonces de una ideologización política a un consumo mediático, ¿no? Y tenemos a una persona que es líder, que es dueño de una empresa televisiva, ¿no? Y que dice que somos soldados del PRI, ¿no? Y
de repente te encuentras, aunque ya no necesariamente tenemos que serlo, porque a veces tenemos más poder que el mismo partido, ¿no? Entonces, ese tipo de rupturas son las que se ven en décadas posteriores. Los niños de finales de la década de los 70s, 80s y 90s fortalecen ese vínculo del consumo, ¿no? Y comienza entonces ya una, ¿cómo decirlo? Sí, un consumo ritualizado, que es a donde quería llegar, porque una de las hipótesis es que nosotros consumimos de una manera mucho más ritualizada, es decir, teníamos que estar a las 4 o a las 5 de la tarde en la sala viendo la tele para ver la caricatura, o a las 8 de la noche si eran los Simpson, o a las 5 si eran los Thundercats, ¿no? Y teníamos que estar ahí porque si no lo veíamos lo perdíamos y al otro día no teníamos tema de conversación en la escuela, ¿no? A eso me refiero con consumo ritualizado, ¿no? Y ese consumo ritualizado genera cierto tipo de nostalgia, una nostalgia arraigada, ¿no? La hipótesis es, para el 15º foro, los jóvenes de ahora no consumen de esa manera ritualizada, lo tienen todo más a la mano. La pregunta sería, ¿qué nostalgias van a generar ellos, ¿no? Y insisto, no es una condición de es que nuestra nostalgia es mejor que la de usted. No, es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. ¿De dónde viene esto? También no creo no quisiera que pensaran que fue una sacada de la manga. En los estudios de migración, cuando empecé a hacer mis trabajos referentes a la manera en la cual se comunicaban los familiares con sus migrantes en México, Estados Unidos, resultó con que las generaciones adultas ritualizaban más la comunicación con sus familiares. ¿Por qué? Porque los papás tenían que estar en la casa el domingo en la tarde para recibir la llamada del hijo o de la hija que estaba en Estados Unidos. Y si no se veían, si no se comunicaban en los 80s en ese momento, se perdían toda la semana y hasta dentro de 8 días, ¿no? Y en comparación con en ese tiempo la generación joven, ellos estaban más envueltos en Messenger, en Messenger y MySpace eran las redes sociales de la época, ¿no? Para ellos no les significaba tanto la comunicación, se comunicaban más, pero les significaba menos. Y para la generación adulta les significaba más, pero se comunicaban menos. Entonces, a partir de esa relación fue que entonces yo empecé a pensar esto, ¿no? Si los migrantes se comunican más y si yo consumo más y así, entonces empecé a hacer como esa relación. Entonces, ese razonamiento viene de esa idea, no crean que es como tan sacada de la manga, ¿no? Y bueno, un poco para hablar de los retos y las propuestas, el comentario que tuvo mucha aceptación y mucha atino en que lo escribieran es falta un eje temático sobre la epistemología o la construcción social de la chavorruqués. ¿Quiénes y cómo determinan qué es la chavorruqués? ¿Qué y quiénes determinan las conductas correspondientes a cada edad, ¿no? Porque si bien sí puede ser cierto que hay estructuras que determinan que personas de cierta edad se tienen que comportar de cierta manera, ¿no? Hay ocasiones en las que las conductas son más interiorizadas que lo que la presión social pueda decir, ¿no? Afortunadamente parece ser que eso se ha ido degradando, pero estamos hablando en un cierto privilegio de comunidades universitarias, pero hay muchos contextos donde todavía prevalece eso, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que pulir, por ejemplo, en el concepto, ¿no? Dice, por una episteme de la chavorruqués y la no despectiva doxa que anda pululando por ahí y al respecto de que pensar ofensivo, ¿no? Dice, es una interesante autoexploración que también implicará un ejercicio de autoetnografía y como decía mi maestra en el doctorado, hay que tener cuidado con sacar los esqueletos del closet, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con cosas que podríamos no querer ver, ¿no? Hay otro comentario ahí de que cuando quiera hacer una tesis cuando quiera hacer una tesis pero me dé flojera voy a hacer algo como esto, ¿no? Creo que ningún tema social, bueno, cualquier tema social puede ser muy fácil o muy difícil o muy complejo o muy simplista, pero dependerá del rigor con el cual lo estamos construyendo, ¿no? Y justamente cuando hablábamos de la chavorruqués, decíamos que no será una broma, no es un meme, no, de hecho ese es uno de los retos, ¿no? Pero si se construye de una manera seria,
con un bagaje y un diálogo científico que es el que estamos intentando empezar a gestar en este momento, creo que podríamos lograr algo interesante, ¿no? Entonces, eso va por ahí. Bueno, los otros retos, formar las fechas más claras, pensando en aprendizaje y por evento, ¿no? No periodizar por eventos, sino no necesariamente por décadas, como lo presenté previamente, ¿no? Concebir este concepto de sociedad del riesgo y de la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? de Ulrich Beck, ¿no? Y de que creo que la certidumbre es uno de las condiciones que determinan al chavorruco o a la chavorruca para actuar o no actuar, ¿no? Obviamente en este proyecto me he interpelado varias veces y he dicho en qué momentos no quiero ser adulto, ¿no? O sea, qué parte de responsabilidad es la que no quiero, ¿no? Cuál sí, cuál no, negocio. Obviamente no puedes andar evadiendo responsabilidades por toda la vida, ¿no? Bueno, sí podrías, pero no sé si socialmente corresponda, pero es una negociación constante que tenemos de manera interna, ¿no? Y decide ciertas cosas. El consumo el consumo, platicando con un profesor muy apreciado, Gabriel Pérez Salazar de la Universidad de Coahuila, él me mencionaba este asunto del consumo y me dice, pero es que hay que ver el origen del consumo. Si consumes porque por fin tienes el capital económico para comprar lo que no pudiste comprar, si estás consumiendo cosas que no son nostálgicas, sino más bien son tecnologías actuales, ¿no? Si estás consumiendo algo para tratar de trascender hacia tus hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, es que yo a mi hija le he inculcado, no sé si consciente o inconscientemente, el gusto por Star Wars, ¿no? Entonces quiere trascender por medio de el consumo cultural gustos sobre generaciones siguientes, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? O sea, no es un grupo etario necesariamente, sino es una serie de prácticas que combinadas y sobre todo conocer las motivaciones, el sentido de la acción, ¿no? De por qué estoy consumiendo algo para identificarme como algo y bajo qué conciencia lo estoy haciendo o hacia quién lo estoy proyectando. En este caso, por ejemplo, los hijos, ¿no? Entonces, eso por otro lado, una de asumir que hay cierto privilegio en vivir la chavorruquez, ¿no? O sea, tener la posibilidad de decir si quieres o no maternar o quieres o no paternar o si quieres o no, hablamos de precariedad, pero te compras tu Funko bueno, un Funko del que sea, ¿no? Entonces, ¿dónde está la precariedad, no? Una cosa es la precariedad económica y otra cosa es la precariedad laboral. No puedes trabajar, puedes tener un trabajo muy bien pagado, pero no tienes prestaciones, no tienes la estabilidad que te pueda generar una antigüedad, un crédito para un acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, mejor decides tener otro tipo de placebos, no sé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos problematizar. Siento decepcionarlos y no traerles tantas respuestas, les traigo más bien preguntas, pero bueno, básicamente así es como quisiera iniciar el diálogo, ¿no? Los retos, hacer del fenómeno de la chavorruquez un tema serio, ¿no? Alejarnos del meme o apropiarnos del meme, ¿no? Y estudiarlo desde la comunicación y desde el análisis de contenido y desde cómo una imagen puede resumir todo un contexto sociohistórico, porque eso no lo hacen los memes de los chavorrucos, los memes, cualquier meme, ¿no? Y Gabriel, repito otra vez, Gabriel Pérez Salazar, creo que es el referente para los estudios de los memes en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, estudiar los memes, un poco también por eso le he pedido consejos a él, ¿cómo le hiciste para que el meme fuera un tema serio, ¿no? Porque parecería que la chavorruquez no puede serlo, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. Y bueno, esto va un poco asociado a las conferencias, a las ponencias que recibimos, que agradecemos mucho su participación, no saben el gusto que nos dio recibir tantas. Y bueno, en los círculos que están de manera exterior, están las disciplinas y de manera intermedia, creo que parece como en verde, es que aparece gris acá, pero en verde, aparecen los temas desde los cuales puede ser abordada la chavorruquez, solamente para las ponencias que se presentan en este foro, ¿no?
hay miles más, ¿no? Por ejemplo, está la psicología y las actitudes, pero obviamente las emociones es un tema muy importante, muy relevante, ¿no? El complejo de Peter Pan, no sé, todo eso, o sea, habrá muchos psicólogos que tengan mucho que hablar con respecto a eso, ¿no? La economía y el consumo, la lingüística y los cambios en el lenguaje. De hecho, había una ponencia, bueno, hay una ponencia que desafortunadamente el ponente no va a poder llegar, justamente hablaba sobre ese cambio del lenguaje y la manera en la cual hablamos los chavorrucos, ¿no? El de la comunicación con los memes como modo de análisis de contenido, y justamente esa es como la intención. Entonces, las preguntas son estas. Si existe una relación entre juventud tardía, población económicamente activa, oferta de productos nostálgicos, podríamos pensar si existe un consumo diferenciado por clase o por proyecto de vida, ¿no? Digo, esas son preguntas al aire. No hay que pensar, reitero, no hay que pensar que todos los que aparecieron en la pirámide de población son chavorrucos, no todos, pero algunos, ¿no? El consumo cultural de la juventud tardía fue más ritualizada durante su juventud, lo cual genera nostalgias más arraigadas. Entonces, ¿cuál es la motivación del consumo cultural en la juventud tardía? Si es la nostalgia, si es un sentido de vacío, si es una colección, si es una inversión, porque también es una inversión tener juguetes de ese tipo, ¿no? De la época, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué nostalgias tendrán entonces las generaciones tardías futuras, ¿no? En ese sentido. La propuesta es una visión de la juventud desde la industria cultural y qué tanto los jóvenes tardíos tenemos la capacidad de decidir sobre nosotros mismos, o si hay también un campo de la industria que permite que nos sintamos como outsiders y no consumir lo que va marcando la pauta económica, pero también digo la pauta comercial, pero también está el mercado nostálgico para que te sientas un poco como alterno, ¿no? Y bueno, haciendo alusión a la generación blockchain de Feisha, que también le está pasando lo que nos ha pasado a muchos que estudiamos juventud, que es que nuestros sujetos de estudio crecen, ¿no? Justamente Feisha propone en su última propuesta, la generación blockchain, donde ya genera una generación más comprometida con el medio ambiente, con causas sociales, ¿no? Pero ya no necesariamente es tan joven en cuanto a edad, ¿no? Entonces, ese número se mueve de nueva cuenta, ¿no? Entonces, esos son como parte de los autores con los que he estado como conversando un poco, ¿no? Y cómo se crearán estas nuevas nostalgias o estos productos culturales a partir sí, o sea, yo tengo curiosidad de cómo van a ser las nostalgias de mis alumnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a extrañar, ¿no? ¿Mande? A BTS, ajá, claro, pero su consumo, por lo que he platicado con varios de mis alumnos, el consumo de BTS, o sea, sí tienen una industria para cuidar la piratería muy fuerte, ¿no? Y gran parte de nuestra cultura, de nuestro consumo cultural fue la piratería. Y quien diga que no, que aviente la primera piedra, ¿no? Pero parte de la chavorruquez era la permisividad de la piratería, ¿no? Y en este caso ya no hay tanta piratería, ya no es tan fácil piratear cosas de BTS, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos esa es la propuesta. Agradecer de nueva cuenta la invitación, la organización, la fe en el tema, la asistencia. Desde la mañana estaba nervioso, esperaba estar a la altura del evento, pero bueno, no sé, muchas gracias y bueno, sería todo de mi parte. Bueno, yo creo que mucho que decir y mucho que pensar, no solo para nuestra generación, ¿no? Sino para todas las generaciones. Y creo que justamente pues, la provocación y la invitación es esa, ¿no? A pensar estos temas más allá del meme o de la broma, sino como justamente una forma de acercarnos a la cotidianidad y a las experiencias y a las identidades, subjetividades, ¿no? de sujetos que estamos inmersos en realidades complejas y que también estructuran esa experiencia y esas prácticas y significados de manera distinta a lo que fueron en otras generaciones, ¿no? Yo he bromeado mucho cuando platico y converso del tema con Joel, ¿no? La preocupación de mi mamá por verme trabajar de tenis, ¿no? O sea, que parecería algo que no es importante, pero que en realidad, digamos, para ella le representa una
no eduqué bien a mi hija, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué fallé para que vaya de tenis blancos esta mujer, no? Es decir, algo que parece una práctica tan cotidiana y que no dice nada, en realidad nos está hablando de realidades y formas de vivir una situación de vida, un momento de vida, nuestra trayectoria vital, que es posible de otra forma que no fue posible en otras generaciones. Entonces me parece que pensarnos desde ahí es bien interesante y problematizar cosas como el tema laboral, ¿no? Es decir, hasta dónde se evade la responsabilidad de hijos o de una familia, o hasta dónde, porque no se tiene un trabajo, ¿no? se asume una responsabilidad distinta de no entrarle a algo que implica tener que tener un trabajo y un ingreso fijo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es súper interesante. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando recibimos las propuestas, pues fue justamente no encontrar muchos temas en relación con el género, ¿no? Feminidades e identidades en las propuestas que llegaron al evento, porque desde mi interés, ¿no? Desde mi área de interés, pues es bien interesante pensar hasta dónde todo de lo que hemos hablado, ¿no? El consumo, prácticas, el tema laboral, universitario, pues ha configurado formas distintas de las feminidades y de las masculinidades que generan problemáticas particulares también que pueden ser vistas a partir justamente de esto. Y también me llamó mucho la atención, aunque sí hubo una propuesta relacionada con eso, el tema de la vejez, ¿no? Ver la chavorruquez como una pelea en contra de envejecer, ¿no? Que también es un tema que es bastante interesante y que, como lo mencionaba yo al principio durante el acto inaugural, pues ya también algunas personas tienen acceso a esas tecnologías y a esas formas para detener la marcha del tiempo, al menos en términos corporales. Entonces, creo que justamente la apuesta es para seguirnos pensando y bueno, pues abrir la posibilidad ahora, tenemos unos minutos para dialogar en torno a esta primera presentación con Joel, ¿no? Entonces, abro la… Perdón. Bueno, hablabas de que bueno, no es un grupo etario como tal, sino se puede hablar de microgeneraciones. Esta división que tú hiciste del boomer, de la generación X, del millennial, pues surge de esta gran rama de consumo y comunicación. Voy a hablar desde esa perspectiva porque es a lo que me dedico, a la comunicación y a ver cómo venderle a la gente, ¿no? Es un poco este lugar, yo vendo lugares, pero… Y algo que yo siempre he revisado, porque ahorita estamos haciendo hay una tesis de una de mis dirigidas, que habla sobre una generación que no mencionas ahí, pero que es la que llamamos los Zennials, ¿no? Y esos Zennials, ahí voy a hacer 3 comentarios que estoy leyendo acá, porque bueno, ahí yo me defino ahí y que sí puedo decir que sí pasa. Entonces yo quiero ver, cuando hablas de esa precariedad laboral, y ya lo medio en tu cierre dices, bueno, pues unos sí, otros no, pero cuando decidiste, y aquí mi pregunta es, esta definición de este título no necesariamente es una precariedad laboral, ¿no? Ni en la cuestión del salario, ni en la cuestión de cómo lo consigues o qué es lo que puedes adquirir con ese salario. Entonces te voy a decir, los Zennials estudiaron alguna carrera universitaria como parte de un proyecto de vida, pues lo consideran algo importante a diferencia de los Millennials. Además, la gran mayoría pudo adquirir su propia vivienda antes de que los precios se fueran a las nubes, en comparación de sus sucesores y a quienes se les vislumbra casi imposible, cuyas prioridades son otras. Esta generación es del 77 al 83, ¿okay? Esta es un poco la microgeneración. Y bueno, por dar un ejemplo en la cuestión de la venta, tenderán a ser procesos mezclados de compra por internet. Por ejemplo, obtener información y comparar en línea, pero acudir a la tienda física para realizar la compra, ¿no? Entonces, ese tipo de divisiones que obviamente, pues metodológicamente hablando, nos ayudan para venderles, para estudiarlos, etcétera. Como uno, y aquí también no es una respuesta, pero sí es una pregunta, es cómo empezar a discutir el tema de la precariedad laboral, ¿no? Que eso fue lo que a mí me causó un poco más de ruido, ¿no? Porque, pues, cuando decimos no tienen acceso a una casa, bueno, pues, no necesariamente el tema del patrimonio, antes se definía por el tema del acaso de un terreno, ¿no? Pero ahora, pongamos, en muchas partes del mundo, pues,
y bueno, pues ahora hablando de la ciudad compacta, de los edificios, etcétera, la gente dice, pues estoy comprando aire, ¿no? Cuando compras, pero pues sigue siendo un patrimonio, ¿no? Entonces, esa parte sí ha ido cambiando y bueno, hemos ido buscando otras nuevas formas de acceder a, ¿no? A cierto estatus económico. Entonces, sí quería ver cuando estabas diseñando tu título, porque y empiezas por precariedad laboral, ¿no? O sea, yo empezaría como reflexiones de la chavorruqués y ya ¿no? Pero bueno, ese es como mi cuestionamiento. Gracias. ¿Le doy la posta a alguien para ir? Perdón, voy a atravesar. Buenos días a todos. Pues me presento, yo soy Lupita y soy una chavorruca de 54 años. Y de verdad quiero agradecer porque me siento cobijada con este tema. Porque de verdad yo creo que no habíamos dimensionado, yo como sociedad pues igual afuera no dimensionan el conflicto al que se enfrenta una persona, bueno, voy a hablar en mi caso, de que de repente siento que no encajo por mis ideas, por mis actividades, por mis pensamientos. Cuando yo tengo reuniones de generación, la gran mayoría de mis compañeras, pues no, o sea, digo, ¿en dónde se quedaron? Y siento, o sea, me siento incluso hasta incómoda. Soy alumna, pero también soy maestra de la universidad. Entonces, cuando entro a un grupo como alumna, me siento muy incómoda, bastante incómoda, porque no encajo con mis demás compañeros que me ven aparte como maestra, pero también me ven como, ¿qué onda con esta que está estudiando y que no saca un 100? Entonces, eso también me conflictúa bastante. Me conflictúa de repente que no soy la abuela, pues ahorita soy abuela de 4 nietos, que no soy la abuela tradicional del bastón, del rebocito, o sea, sí cobijo, sí ando a veces con bastón, pero porque ando de repente con muchas actividades y me lastimo. Soy la abuela de tatuajes, soy la abuela de muchas cosas muy diferentes a lo que es una generación, lo que se supone es una generación como la mía. Entonces, me da gusto de verdad que existan estudios de esta naturaleza porque permiten abrir un panorama muy distinto a lo que es esto de cómo debe ser. Me causa así como mucho ruido el cómo debe comportarse una persona de mi edad. Porque dicen, de repente tú ya no estás para esos trotes, o sea, perdón, pero ¿a cuáles trotes te refieres? Entonces, sí son muchos los temas a los que nos involucramos esta generación, la generación X, que es a la cual yo pertenezco y que me siento muy orgullosa de verdad de hacerlo y de verdad agradezco mucho este tipo de información porque me hace sentir, ay, respiré. O sea, no estoy mal y ahora supongo que sí hay estudios de qué es una abuela chavorruca, entonces yo creo que voy a hacer un estudio sobre la abuela chavorruca que soy. Muchísimas gracias. Una más y ahorita seguimos con los demás, ¿sale? Para que vayan. Sí, gracias. Bueno, tengo muchas ideas, espero no hacerme bolas. La primera es una pregunta de si crees que no el concepto, sino la actitud o el tipo de forma de vida y de consumo de la chavorruqués es nuevo. Es decir, que antes de cierta generación no existían los chavorrucos. Mi idea es que no existían, que es un fenómeno nuevo. Es decir, que es un fenómeno que es posible porque es… Bueno, antes no existía porque los gustos eran de cambio lento, los tipos de consumo eran de cambio lento, porque no tenían el acceso a la nostalgia como ahora la tenemos, porque entramos a YouTube y buscamos un video de cuando éramos niños, una caricatura, y va a aparecer. Entonces es la primera, si existía la chavorruqués antes de cierta generación. Lo otro es la cuestión de estas generaciones de X, Boomer y todo esto. Funcionan y sirven, pero yo siempre no me ha gustado tanto y me gustó la aclaración que hiciste que hay que hacer adaptaciones para el caso latinoamericano, porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, siempre que dicen la juventud del 68 y ponen a los hippies, yo digo, ¿de veras? O sea, hippies en México en el 68, pues en la Ciudad de México y 3 o 4 grandes ciudades, ¿no? Pero el joven de México en 1968 eran muchísimas otras cosas y quizás los hippies eran una superminoría, ¿no? Pero siempre se asocia y más bien se asocia
con las imágenes que han creado desde Occidente, desde los países desarrollados, ¿no? O sea, en Lagos de Moreno la gente escuchaba a Javier Solís o a los Panchos o los jóvenes probablemente. Y no estoy diciendo que no tuvieran acceso a la comunicación, pero como que son cosas muy tajantes. Y lo tercero es la cuestión de la clase social. También creo que en los estudios se privilegian las clases medias. Y también hay chavorrucos en las clases bajas y sus consumos culturales van a ser diferentes y en las altas. No sé, por ejemplo, si yo mi manera de consumir de nostalgia de mi época de juventud es escuchar a Caifanes o Soda Stereo, pues para alguien van a ser Los Temerarios. Entonces siento que en ciertos sectores de la sociología, de la antropología, se privilegia más el objeto de estudio de las clases medias. Nada más sería eso. Ponemos ahorita pausa para que responda a estas tres y ahorita ya les vuelvo a pasar el micro. A ver. Espérenme tantito. Midiendo Estoy buscando justamente un libro respecto a la investigación de clases medias. Pero ya. Bueno, muchas gracias por los comentarios, comenzando el diálogo. Sí, con respecto a precariedad laboral, no me refiero necesariamente a una condición económica, sino a una condición de certidumbre del trabajo, ¿no? O sea, es muy fácil o es bueno, es relativamente fácil que puedas perder tu trabajo en ciertas condiciones, no tienes acceso a muchas prestaciones, por ejemplo, además del acceso a vivienda, que pudiera ser que no sea algo ya tan deseado por algunas generaciones, pero sí el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? O el cuidado a la salud. Entonces, la precariedad laboral, trato un poco de hacer la distinción de la precariedad económica, porque sí puedes tener buen salario, pero no necesariamente tienes buen acceso a cierto tipo de prestaciones, ¿no? Sí, usarías ese equilibrio, pero el trabajo es más inestable porque puede ser que venga una generación joven que te va a suplir o algo así. Pero estaba revisando, bueno, no sé si lo busqué de rápido, lo de los senials, ¿no? Y te quería preguntar un poco si está chida como la periodización que hace, pero justamente tratando de mencionar como lo que decía la última participación, estos periodos son para generaciones, por ejemplo, de España o de Estados Unidos o México, por ejemplo. Bueno, al menos el estudio de Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque creo que, y por ejemplo, ese es un buen nicho en el cual podemos empezar a trabajar nosotros, de cómo estas generaciones moverlas a las temporalidades y a las características de los contextos latinoamericanos o todavía más acotados de regiones en México, ¿no? O sea, por condiciones tanto temporales como sociales. Efectivamente, el 68 es muy diferente el de Francia al de México, al de aquí de Lagos, ¿no? Entonces, eso podría ser una solución. Respecto a tu pregunta bueno, al comentario que haces de que efectivamente se hace mucho estudio sobre la clase media, creo que también tiene que ver mucho que los profesores y los investigadores pertenecemos a esa clase y entonces es más fácil investigarnos entre nosotros. Pero hay un libro, acaba de salir, de hecho no creo que tenga más de 3 meses, es una tesis doctoral de una doctora de la coordinadora del Seminario de Juventud, se llama Rock Intergeneracional, está gratuito en internet, si le pones Universidad de Colima Publicaciones, se van al de Rock Intergeneracional, está descargable. Justamente ella hace un trabajo sobre el consumo de rock, pero rock subalterno, de clases bajas en la periferia de Toluca, justamente porque su propuesta es que Toluca es a México
lo que el pueblo donde ella hizo el trabajo de campo es a Toluca. Es decir, Toluca es la periferia del Estado de México y donde donde ella hace trabajo de campo es la periferia de Toluca, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta justamente de cómo los adultos están pasándole a los hijos el gusto por ciertas bandas que no son famosas, ¿no? Que son bandas que tocan el fin de semana, pero que tienen otros empleos en la semana para vivir, ¿no? Entonces, esa creo que puede ser como un buen inicio para evidenciar ese tipo de trabajos, ¿no? Y también es interesante ver cómo, en este caso, por ejemplo, el tema de la chavorruqués se asocia mucho al consumo de la música. O sea, los primeros trabajos que empezaron a llegar fue al consumo musical, ¿no? Y ya después de eso empezaron a salir otros temas, videojuegos, ¿no? Y ya después empezó a salir paternidades, maternidades, ¿no? Entonces, cómo se va saliendo de más hebras del tema. Bueno, lo del adaptar lo del libro, lo de las actuaciones, y tienes razón, lo del acceso a la tecnología. No sé si en generaciones anteriores hubieran jóvenes tardíos o chavorrucos. Por como lo estoy planteando, parecería que no, o serían muy pocos, porque no había tanta incertidumbre en varios aspectos, ¿no? Y el ciclo de vida estaba como muy bien marcado de manera social, ¿no? Y de manera estructural. Por eso Lupita ahora tiene tantos problemas de sentirse que encajó, ¿no? La buena noticia, Lupita, es que varios estamos así, entonces es un mal, como no sé si es bueno o malo, pero varios tenemos esas conductas. Pero sí, o sea, la manera en la cual vivieron nuestros papás, o por ejemplo mis papás, su juventud, platicando con ellos y todo este asunto, independientemente de la precariedad que tuvieron en sus orígenes, sí se nota un ascenso en la movilidad social, pero que eso implicó, ¿cómo decirlo?, desplazar un poco sus gustos de joven o vivirlos en su momento y luego tratar en algún momento de recuperarlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, también está otro tema de los sexadolescentes o algo así, ¿no? Que son personas de más de 60 años que están ya en una condición de retiro, pero un retiro con ciertos privilegios que hacen que puedan regresar a tener esas libertades, ¿no? Pero no es porque sigan siendo chavorrucos, sino que dejaron en pausa un poco una fase de disfrute para regresar. Y quién sabe qué tanto, y eso creo que estaría muy mal, asociar la adultez a dejar de disfrutar la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería un error, ¿no? O sea, pensar que el joven es feliz porque es joven y porque tiene la energía y todo esto, ¿no? Y porque es contestatario y tiene como esa energía, y ya soy adulto y como les decía, el domingo soy joven y juego las maquinitas, y el lunes tengo ponencia en la UDG y tengo que venir de traje, ¿no? Entonces, eso también sería un error, ¿no? Concebir que el espíritu de la juventud o lo que la esencia de la juventud termina, no de manera tajante, pero sí de manera gradual con la adultez, sería pérdida de esencia básicamente, ¿no? Y de motor social desde el sujeto, creo, ¿no? Había dos manos levantadas, el doctor y alguien por este lado, la doctora. Estamos ya cerrando, entonces voy a pedir que sean muy breves y concretos para… Ok, muchas gracias, qué interesante. Yo nomás quisiera pues poner en la mesa la idea sobre todo de puntos que creo que marcan la personalidad de un chavorruco, ¿verdad? O sea, porque, bueno, yo platicando también al igual, regularmente yo hago retroalimentación con mis compañeros de la secundaria, que nos reunimos con cierta regularidad y tocamos esos temas, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos de la cuestión, por ejemplo, de los reyes, o aquí en este caso de Jalisco, el niño Dios, ¿no? Que tú le pedías algo a los reyes, al niño Dios, y nunca te traían lo que te pedía, ¿no? Eso te queda marcado porque siempre estás con la esperanza cada año con que te estén dando lo que tú estás pidiendo, dado que son los reyes, algo místico, algo religioso, ¿verdad? Como creyente, ¿verdad? Que tú esperas que pues Dios tiene que darte lo que tú pediste, si tú te portaste bien todo el año,
fuiste respetuoso con los papás, por ejemplo, ¿no? Y que marcan tu personalidad. Espero que, no sé si los demás compartan esto. La otra es que creo que vivimos en un contexto de carencias, en el cual, por ejemplo, carencias en el sentido, bueno, hablando como clase media baja, ¿verdad? Sobre todo de carencias económicas, ¿verdad? Donde tú ves a ciertas personas que tienen algo que a ti te gusta y que tú no lo puedes obtener, ¿no? Y que te lo da la televisión, aunque te reunieras cada vez a cierta hora, pero los comerciales ahí te dicen el Mustang, ahí te dicen la televisión tal. Entonces, eso te hace reflexionar a ti para en un futuro, pues, recordarlo, la música, ¿no? Yo, por ejemplo, soy constante, o trato de ser constante, de tratar de ir a eventos musicales, también conciertos. ¿Y por qué? Por la nostalgia, ¿no? Ya mencionaban Caifanes, me tocó el privilegio de ver los últimos conciertos de Soda Stereo, por ejemplo, que para mí fue algo así, ¿verdad? Sí, pero bueno, o sea, fue algo que uno hace el esfuerzo porque pues, es nostalgia a final de cuentas, ¿no? Coincido en eso. Lo otro que también vi marcado en nuestros compañeros es el bullying, ¿no? Fue algo que aunque sigue existiendo siempre, pero el bullying para algunos no lo lograron superar, ¿no? Yo hablo con mis compañeros, no nos reunimos todos, precisamente porque para algunos el bullying fue tan fuerte por mismos entre compañeros de ahí mismo, que no lo lograron superar y no nos podemos reunir con ellos. Por más que les decimos, mira, ya, ya maduramos, somos, digo, no, yo nací el bullying, de hecho yo recibía bullying, ¿no? Yo lo recibía, pero yo lo superé, incluso con compañeros de ahí. Es decir, creo que fue algo puntual, ¿no? Lo otro que creo que ha marcado es la idea del respeto a los mayores, ¿no? Nos vivimos en una época donde a pesar de lo que nos dijeran nuestros mayores, teníamos que respetarlo aunque no estuviéramos de acuerdo, ¿no? Y eso creo que nos causa conflicto hasta hoy en día con nuestros padres, ¿no? Que no estamos de acuerdo en cómo nos criaron, etcétera, etcétera. Y eso también se refleja en cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿no? Ya decimos ya no hay valores, ya no respetan, etcétera, etcétera, ¿no? Otro, el cambio tecnológico. Creo que sí vivimos un cambio tecnológico. ¿Quién puede decir, por ejemplo, de las nuevas generaciones que vieron las primeras generaciones, por ejemplo, de videojuegos, ¿verdad? ¿Quién pudo decir que vio el cassette, utilizarlo, el VHS, el beta, luego el CD, etcétera, etcétera, ¿no? Como para poder decir, yo puedo utilizarlo. Yo incluso en mis clases, tengo clases de telefonía y les llevo teléfonos de disco y les digo, a ver muchachos, márquenlo. No saben cómo marcar un teléfono de disco, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y por último, creo que algo que también que coincidimos como chavorrucos es que tenemos la idea de disfrutar la vida, de vivirla. O sea, si ya vivimos con tantas carencias, tantas limitaciones y estamos en condiciones de poder hacerlo, pues disfrutar la vida y tratar de vivirla. O sea, eso lo hemos platicado y todo el mundo dice, yo hago lo posible por estresarme menos, aunque no se pueda, ¿verdad? Hago lo posible por ganar dinero, ¿verdad? Para tratar de disfrutar la vida. Creo que ese es un punto que ha moldeado nuestra personalidad y que creo que eso lo vemos reflejado. Gracias. Gracias, doctor. Rápidamente. Buenos días. Bueno, mi pregunta solamente va a este sentido. Estamos trabajando ya ahorita el tema de características, ¿no? De la personalidad, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, pero también es el tema del desencanto de esta generación X. La vida que esperábamos, la vida que tenemos. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El tema de precariedad laboral. Una pobreza laboral también puede entrar como tal, ¿no? Donde esperamos una vida mejor, una vida con mejores condiciones, nos esforzamos, trabajamos y ahora tenemos que vivir una vida que no queríamos, ¿no? Muchas veces, cuestiones económicas, psicológicas, de todos sentidos. Aquí la pregunta es si hay estudios sobre ese tema de desencanto de tu perspectiva de vida en esta generación con la que realmente estás enfrentando. Es mi pregunta. Muchas gracias. Y un minutito. Gracias también por la exposición, llegué un poquito tarde, pero creo que sí alcancé a escuchar lo chido. Hola. Bueno, mi pregunta iba más en relación a esta cuestión de la tecnología, los cambios tecnológicos, en el sentido de, mencionas que los estudios sobre la chavorruquez creo que tienen mucho que ver con este asunto del consumo de música, creo que consumo cultural en general, pero actualmente gracias a estas nuevas tecnologías y estos cambios vertiginosos,
también las nuevas generaciones, y por lo que decías de lo que pensabas de cómo tus estudiantes van a sentir nostalgia, yo escucho que los adolescentes de ahora también escuchan muchas de las cosas que yo escuchaba cuando yo era adolescente, ¿no? Por las nuevas tecnologías, ahorita hay ese acceso a una gran diversidad de productos culturales que antes no había. Nosotros lo vivimos también. O sea, me acuerdo, nosotros escuchábamos música en cassettes, y era, o sea, al final de cuentas era poquita la cantidad de música que podías escuchar, y ahorita te metes al Spotify y tienes de todo, ¿no? Entonces, así la adolescencia de hoy tiene acceso a muchas cosas que nosotros en nuestra adolescencia no tuvimos. Entonces, ese eje tecnológico de acceso a una diversidad de productos culturales de muchas épocas distintas hace que sea muy variada esta experiencia ahora, pues, para los jóvenes, los de hoy. ¿No? Joel, 2 minutos. Gracias. Bueno, sí, un poco como la tipología de las actitudes que tienen los chavorrucos sí es interesante, sobre todo la del bullying, porque deriva hasta cierto punto en violencia. Bueno, es violencia, ¿no? Y cómo se puede prevalecer a partir de generaciones, ¿no? De manera muy, muy rápida. La del desencanto, hay muchos trabajos que hablan sobre el desencanto de generaciones jóvenes que tuvieron un proyecto de vida y que no es lo que hicieron. Hay muchos trabajos, sobre todo de España, no tengo nombres de autores ahorita a la mano, pero sí se ubicó varios de, bueno, Carles Feix es uno de ellos, pero en trabajos en España, en comunidades migrantes también, gente que imaginó un proyecto de vida en Estados Unidos y se desencantó, atravesado por la cuestión de la edad, sobre todo de la maestría en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte, ahí puedes encontrar trabajos, entonces sí existen trabajos de ese tipo. Y sí, el acceso tecnológico determina mucho el tipo de consumo que haces. La diferencia habrá que ver, lo que parece que es diferente es la manera en la cual lo consumimos, porque nosotros también consumimos música de nuestros padres, que nuestros padres nos inculcaron, pero nuestra nostalgia es más nuestra. Sí en mi caso eran Los Temerarios. Cuando mencionaron dije, sí, me acuerdo de mi mamá. Y todos no sabemos canciones de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, ¿no? No sabes por qué te las sabes, no, pero te las sabes. Entonces, en este caso habrá que ver, sí, la nostalgia de los jóvenes es la de nosotros, sus padres, pero la de ellos, quién sabe cómo vaya a ser, qué vayan a extrañar, cómo van a extrañar a BTS, pues, ¿no? Por ejemplo, por ahí, pero bueno, muchas gracias. Bueno, chavorrucos, pero hay que seguir el protocolo, querido doctor Joel Pedraza Mandujano. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Y bueno, el Centro Universitario de Los Lagos otorga la presente constancia al doctor Joel por su participación como conferencista con la presentación de Precariedad Laboral, Consumo de Nostalgia y Miedo a Envejecer, reflexiones sobre la chavorruquez. En el foro Estudios sobre Chavorruquez, acercamientos a las juventudes tardías, llevado a cabo en la Universidad Internacional de Verano 2024. Firma la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, rectora del centro, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica. Muchísimas gracias.